Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un Ratito en la Palabra. En Gálatas capítulo 1, versículos del 11 hasta el capítulo 2, versículos 10. Lo primero que está diciendo es Pablo, como siempre en sus cartas, él está estableciendo que él es apóstol y no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esta epístola es una epístola de clarificación, de aclaración doctrinal hacia esa iglesia que estaba en peligro de irse tras un evangelio diferente. Y entonces Pablo establece que si alguno predica un evangelio que no es de la gracia de Cristo, sea llamado anatema. Y tan enfático es Pablo que solamente en un periodo de 4 versículos Pablo lo dice 2 veces, la palabra anatema. Lo dice en el versículo 8: si alguno os anunciare otro evangelio a un ángel del cielo, sea anatema, sea maldito. Y en el versículo 9 lo vuelve a decir: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo dice entonces: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él abre esa carta a los Gálatas y entonces él comienza a hablar de su ministerio. Os hago saber, hermanos, versículo 11 ahora, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. Si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Porque entonces ahora Pablo hace una historia de su vida otra vez. Habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles hasta que yo, sino que fui a Arabia y me volví a Damasco. Vemos que en 2 ocasiones la palabra, en este fragmento aquí, la palabra revelación ha sido mencionada por Pablo. Nosotros estamos aquí no porque hemos seguido un acto de proselitismo llamado evangelismo. Nosotros estamos aquí porque Dios le ha placido revelar a su Hijo en cada uno de nosotros. Y en virtud de esa revelación de su Hijo en cada uno de nosotros, nosotros que no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados. Nosotros, tal y como estamos en nuestra condición, que créanme, todavía tenemos camino que andar, pero Dios está tratando con nosotros, ¿verdad? Y aún así Dios extendió su gracia, extendió su misericordia en retirar el castigo que nosotros nos merecíamos, pero extendió su gracia sobre nosotros, donde Él se abrió y Él se reveló por medio de la palabra del evangelio, y el Espíritu Santo convenció nuestros corazones de nuestra necesidad, y el Espíritu Santo nos llevó a ese momento de que necesitamos responder al mensaje del evangelio, revelar al Hijo en mí, sabiendo que solamente a través de la faz de Jesucristo es que somos iluminados, y solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros podemos entonces llegar a esa reconciliación con Dios. Pero fíjense, es por revelación. Cuando Dios se revela a tu vida, eso es obra del Espíritu Santo. Y eso nos lleva al primer punto, que la revelación de Dios es según su divina voluntad. La revelación de Dios es según la divina voluntad de Dios.
Dios nos las reveló. Dios nos mostró. Seguimos en la lectura. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo que aquí, delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Eso nos lleva al segundo punto. La revelación de Dios es esencial para poder caminar por fe. Tú no puedes caminar en fe si no te ha sido revelado. O sea, la fe, yo creí, por lo cual hablé. Tú confiesas la fe. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. Eso es la confesión de la fe, de que Jesucristo es el camino y que Jesús es la verdad y la vida, y que no hay otro camino que me lleve al Padre sino es por Cristo. Pero entonces, que Jesucristo, la obra que hizo Jesús, es eficiente en mi vida. Eso es confesión de fe. Y que, por lo tanto, el Espíritu Santo me lleva a ese arrepentimiento necesario para yo entonces reconocer que mis pecados han sido perdonados en la cruz. Eso es la fe. La revelación de Dios es esencial para poder caminar en fe. Fíjense lo que acabamos de leer. Primero, que Pablo, él tuvo su conversión. Y él pasó 3 años en Arabia y en Damasco. Y luego de 3 años, ya se calcula más o menos para el año 35, él regresó a Jerusalén. Y lo vemos, ese relato del regreso de Pablo a Jerusalén en Hechos capítulo 9, versículo 26. Pero aquí Pablo lo está relatando también, lo está registrando en Gálatas. Y luego pasa 15 días con Pedro y dice que no vio a más nadie. Vio a Jacobo y vio a Pedro. En Hechos nos expande un poco más el tema, y es que obviamente todavía estaba la duda. Este era el que nos perseguía, estaba ese asunto, estaba ese temor. Y luego de eso, estuvo 15 días con Pedro, y en Gálatas lo menciona en orden de importancia y de impacto para los Gálatas. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Luego de 14 años en ministerio, luego de 14 años sirviéndole a Dios, mostrando, enseñando la revelación de Dios a todas esas personas, en todos esos lugares, regresó a Jerusalén. Ya ahí se registra que fue en el año 46. Y luego nos dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero, ¿cómo subió a Jerusalén? Subí según una revelación. Tercera vez que menciona la palabra revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Subí a Jerusalén según una revelación. Y cuando dice que me reuní con aquellos que tenían cierta reputación, el evangelio que predico a los gentiles, pero para los que están tomando notas, en Hechos capítulo 15 versículo 6 registra el concilio de Jerusalén, donde en el concilio de Jerusalén hay una disputa muy grande con el tema de la circuncisión y la no circuncisión. Antes de ese pasaje del concilio de Jerusalén,
Pablo había tenido una reunión en privado con Pedro, contándole todas las maravillas que él había visto a través de los 14 años y todas las revelaciones que Dios le había dado. Y era como una manera de que esto es lo que el Señor me ha revelado a mí, esto es lo que yo he experimentado. Revelación, la experiencia de Dios iluminando. Revelación que tiene que ver con Dios mostrándose, Dios exponiéndose, Dios hablando. Por otro lado, yo me puedo imaginar Pedro confirmando con lo que él había visto con las enseñanzas de Jesús. Y a la verdad es que esto es cierto. La verdad es que Dios te está revelando, no solamente con las enseñanzas de Jesús, sino allá en el poder del Espíritu Santo. O sea, él mismo había una identificación, y eso es la importancia, que nosotros los hermanos estemos unos a otros, identificándonos y compartiendo uno a otro qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces ocurre el concilio de Jerusalén. Entonces Pedro da un discurso allí, dando testimonio de lo que los hermanos Pablo y Bernabé han experimentado. Y luego dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Era una cuestión de proteger la verdad del Evangelio. Si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Eso nos lleva al tercer punto. La revelación de Dios causa un celo santo por la verdad. Cuando no solamente lo que tú has sido enseñado o discipulado, o que te han llevado de las manos aquellas personas que han estado, ¿verdad?, que llevan más tiempo que tú y que yo en el Señor. Cuando Dios se establece en tu vida, es porque se ha revelado a tu vida. Y cuando Dios se establece y se revela a tu vida, que tú has sido iluminado, has sido lleno del conocimiento, de la esperanza a la cual has sido llamado, hay un celo santo por la pureza de la verdad, a lo cual tú no estás dispuesto a claudicar. Donde la lógica del hombre trasciende la lógica del hombre, trasciende todo conocimiento del hombre, trasciende la cultura presente, trasciende si es popular o no. La revelación de Dios causa un celo santo por la verdad. Y fíjense una cosa, seguimos aquí. Pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Pablo lo estaba diciendo por los que estaban presentes, pero también lo estaba diciendo por él mismo. ¿Ve? Porque la cultura siempre se la pasa mirando. Sí, tú que eras esto y esto y esto, y ahora eres así. Bueno, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que todos nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo era una persona que había estado ante los mejores maestros de toda su época, y sin embargo Pablo está diciendo que nada de eso le importaba, porque él se estaba moviendo según revelación. Y la revelación reconcilia todo lo que tú has aprendido según la ley, y ahora según el evangelio lo reconcilia todo. En Cristo el cumplimiento de la ley. Y eso nos lleva, ¿verdad? En el último versículo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Eso nos lleva al último punto aquí. La revelación de Dios
nos identifica con otros hermanos en la fe que también participan en ella. Y por causa de esa revelación, el reconocimiento no es a tu persona, es a la revelación de Cristo Jesús. Pedro pudo dar el discurso en el concilio de Jerusalén porque pudo reconocer que la revelación de Dios había sido sobre Pablo. Pablo no buscaba favor de hombres en esta etapa de su vida. A los Gálatas, él no buscaba favor de hombres, él buscaba agradar a Dios. Mi pregunta es, ¿de quién tú estás buscando el favor? Si no es por revelación, nuestra fe es hueca. Pero si tú te mueves en la revelación de Dios en tu vida, conociendo que solamente por la gracia de Cristo Jesús tú estás aquí, eso te saca a ti del medio y te pone a depender de Dios totalmente. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecto